Bueno, soy Ander Eñibarro, alcalde de Llodio, y en este caso llevo vinculado a la actividad política desde mi juventud. A los 20 años decidí afiliarme al Partido Nacionalista Vasco y desde entonces, pues bueno, primero en mi época más juvenil, en las juventudes del PNV, en EGI, fui miembro del Consejo Nacional y posteriormente ya di el salto a la política a nivel municipal, siendo concejal y presidente de la cuadrilla de Ayala, de lo que sería la Mancomunidad, posteriormente director de Juventud del Gobierno Vasco y en la actualidad alcalde de Llodio. Bueno, yo creo que los valores clave de la democracia, sin ningún tipo de duda, es la participación en primera instancia, ya que la democracia no deja de ser una de las herramientas que tenemos a nivel social para llevar a cabo los diferentes fines de la propia sociedad, en este caso con la representación política, pero la representación política no deja de ser, en este caso, participación o el voto que confía la ciudadanía en el propio político, ¿no? Es cierto que la vida política, en este caso, o la desafección de la ciudadanía a los políticos, es uno de los hándicaps más grandes que tenemos en la actualidad y eso dificulta muchísimo, pero creo que desde las diferentes instituciones tenemos la obligación de promover la democracia, de promover la participación y la toma de decisiones conjunta entre la ciudadanía y el ámbito político. Bueno, yo creo que a día de hoy la juventud está muy desligada de la política y también de todos los procesos democráticos. Se nos olvida, en este caso, lo que se ha tenido que pelear en Euskadi, en España, a nivel general, en este caso, por instaurar los valores democráticos. De hecho, corremos riesgo con ciertas tendencias que estamos viendo a nivel mundial, a nivel europeo también, por supuesto, de deslegitimar la democracia. Y eso creo que es un gran error y creo que tenemos que poner como sociedad y como jóvenes todo encima de la mesa para poder dar respuesta a las necesidades democráticas y en este caso por mediación de la participación. Creo que desde las administraciones se está intentando potenciar mucho la participación juvenil sin éxito, ya que en ocasiones las propias administraciones no hablamos en el lenguaje de los propios jóvenes y eso creo que es un gran error. De hecho, son muchas las diferentes iniciativas que se ponen en marcha desde la Unión Europea, como puede ser el EIE, el Youth European Event, que se lleva a cabo en Estrasburgo y que suele tener una afluencia masiva de gente que está ligado a diferentes proyectos con el objetivo de incentivar la democracia, pero sí es cierto que en muchas ocasiones esto no llega a aterrizar y llegar, como solemos decir en política muchas veces, al barro, es decir, a la parte más baja y eso es un hándicap muy importante. Creo que tenemos un gran trabajo por delante a nivel político, a nivel social, para llegar a la juventud y sobre todo para fomentar los valores de la democracia y no solo eso, sino también ya no pasar del fomento a ejercer los valores de la democracia. Bueno, yo creo que es fácil, en la sociedad que vivimos en la actualidad es muy fácil quejarse, pero no es tan fácil poner solución a los problemas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Creo que es importante vincularse con la política, creo que es muy importante vincularse ya no con un partido político, sino vincularse con la ciudadanía. Y eso es un proyecto que, en mi opinión, es primordial y creo que los jóvenes, y me incluyo, ya no soy joven legalmente hablando, pero sí que es cierto que tenemos la oportunidad y tenemos que reivindicar nuestro espacio dentro del ámbito político. Aquí mismo soy el concejal más joven y soy el alcalde. En el gobierno vasco fui el cargo político más joven y creo que los jóvenes tenemos que reivindicar nuestro espacio porque también somos capaces de hacer política, somos capaces de aportar en pro de la democracia y creo que tenemos un punto de vista que otras generaciones no la tienen. Somos la generación mejor formada y tenemos que hacernos valer. Tell you what.